Muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca de factores de riesgo y evaluación de riesgo en la lesión renal aguda. Mi nombre es Natalicia Barriaga Ruiz. Yo soy residente de nefrología pediátrica de la Universidad de Antioquia. Mi docente es el doctor John Freddy Nieto, nefrólogo de acá del Hospital Pablo Tobón. Entonces, para poder entrar en contexto, debemos saber qué es la lesión renal aguda, que es un deterioro definido en la función renal que ocurre dentro de un corto periodo de tiempo y varía en la gravedad desde las elevaciones leves y transitorias de la creatinina sérica hasta un fracaso renal severo anúrico con necesidad de diálisis. Tenemos que tener en cuenta que la incidencia de la lesión renal aguda tiene un rango muy amplio. Todo va a depender en el ambiente en que se encuentre el paciente. Si es un paciente que está en la área de hospitalización, más o menos puede tener una incidencia entre un 3 al 20%. Y la incidencia de la lesión renal aguda en la unidad de cuidados intensivos varía, oscila, dependiendo de la gravedad que tenga el paciente, entre un 16 a un 67%. Existen algunos factores de riesgos que lo pueden llevar a tener una lesión renal aguda, unos que son modificables y otros que son no modificables. Decimos que los no modificables van a ser la edad, el sexo, la predisposición genética y todas las condiciones comórbidas que tenga el paciente, como enfermedades preexistentes, como la enfermedad renal crónica, la diabetes mellitus, la proteinuria, la hipertensión arterial, las enfermedades hepáticas, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad coronaria, la enfermedad pulmonar, la vascular y el cáncer. Y los que son los factores de riesgo que son potencialmente modificables son los que normalmente usamos para hacer tratamientos, sean quirúrgicos o medicamentosos, como fármacos que se usen en el día a día, o los procedimientos como la cirugía cardíaca, las no cardíacas, especialmente la vascular, las cirugías de emergencias y la exposición al contraste radiológico. Respecto a otros síndromes que estén relacionados con la lesión renal aguda, está la sepsis, igualmente también la resucitación con fluidos y la atención a traumatismos y la anemia. Hablando de la parte de pediatría, existen otros factores de riesgos, algunos que son iguales a los de los adultos. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que esos pacientes tienen un riesgo mayor también de hacer diarreas, síntomas o historias de uropatía obstructiva, síntomas del nefrítico, sepsis, como lo dije anteriormente, y los niños, sobre todo los pacientes neonatales, los que tienen un peso menor de 1500, un Apgar bajo a los 5 minutos, que tengan distrés respiratorios o que tengan el ductus arterioso persistente. Bueno, cuando hablamos de los riesgos, del factor de riesgo que tiene una persona para tener lesión renal aguda, la podemos clasificar dependiendo de las comorbilidades que ésta tenga y de la edad, si está en un factor de riesgo alto o un factor de riesgo bajo. Y se ha estudiado y se han hecho muchos estudios donde se ha encontrado que tener, así sea, un factor de riesgo bajo, teniendo alguno de esos factores de riesgo, te puede llevar a tener una lesión renal aguda, siendo de mayor importancia la historia de hipertensión, los pacientes que tienen cirugías, los pacientes que han tenido hipotensión durante su hospitalización, los que tienen sepsis, el uso de IECAS, el uso de la vancomicina, de aminoglucósidos y los inhibidores de la calcineurina y de los diuréticos. Y acá vemos que la lesión renal aguda está ligada a la edad. Normalmente esta se va a encontrar mucho más en las personas que son mayores de 60 años, y podemos observar que acá se aumenta significativamente el riesgo en los pacientes que tienen más de 2 o más factores de riesgo para tener lesión renal aguda. Entonces, los pacientes que tienen más de 60 años tienen un riesgo que se triplique, ya lo vamos a ver más adelante. Adicionalmente, vemos que los pacientes que tienen más de 65 años tienen mayor riesgo de presentar lesión renal aguda, los que tienen comorbilidades como la diabetes mellitus, la enfermedad renal crónica, la hipertensión arterial,
la falla cardíaca congestiva y el infarto agudo de miocardio. Y de los factores de riesgo modificables, los pacientes mayores van a tener más riesgo de tener lesión renal aguda cuando se usan AINES y inhibidores y los IECAS. Acá podemos ver que aproximadamente los que tienen un riesgo, más de 2 factores de riesgo van a tener aproximadamente un 72% más riesgo de presentar este tipo de lesión. Y hablando en la parte de los niños, vemos que ellos van a tener un riesgo mucho mayor de tener lesión renal aguda en estas patologías que también son las mismas que tienen los adultos, adicionando la coagulopatía. Entonces, hablando específicamente de las guías CADIGA, ellos especifican en los factores de riesgo y recomiendan que los pacientes sean estratificados por riesgos de lesión renal aguda de acuerdo con sus susceptibilidades y sus exposiciones, que el manejo de los pacientes sea de acuerdo con sus susceptibilidades y sus exposiciones para reducir el riesgo de la lesión renal aguda. Se debe examinar a los pacientes con riesgo aumentado de lesión renal aguda con mediciones de la creatinina sérica y la cantidad de orina para detectar la lesión renal aguda. Y se debe individualizar la frecuencia y la duración de la monitorización, tomando como base el riesgo del paciente y el curso clínico. Entonces vamos a hablar de la evaluación de riesgo y las estrategias preventivas. Entonces, la evaluación de riesgo se va a hacer a todos los pacientes que están en un ambiente hospitalario o que han sido sometidos a procedimientos ambulatorios. Procedimientos ambulatorios como imagenologías o procedimientos que usen contraste. A estos pacientes siempre se les debe valorar el riesgo, ya que van a tener, al tener factores de riesgo o susceptibilidades y estar expuestos a algo que los pueda llevar a una lesión renal aguda, los puede llevar a esto. Se pueden hacer estrategias de reducción de los riesgos. Por ejemplo, si estamos hablando de un paciente que viene ambulatorio a hacerse una resonancia con contraste o alguna cirugía que requiera contraste, podemos usar métodos como la hiperhidratación para disminuir los riesgos de que el paciente vaya a presentar una lesión renal aguda. Hay otros riesgos que son frecuentes como la edad. Como les dije anteriormente, la edad está ligada, entre más edad de los pacientes y más después de que tienen 60 años de edad, se va a triplicar y esto se ha visto más ligado en el sexo masculino. La predisposición genética, pacientes que tengan alteraciones que los puedan llevar a tener lesión renal aguda o polimorfismos específicos genéticos que los vamos a hablar más adelante. La enfermedad renal crónica en sí te puede llevar también a tener un riesgo mucho mayor de presentar lesión renal aguda y de no poder volver a tener la misma tasa de filtración que se tenía de base. La insuficiencia cardíaca congestiva, la diabetes mellitus y la hipertensión. Entonces, aquí podemos observar que hablando específicamente de la edad en los niños menores de 12 meses van a tener un riesgo mucho mayor de presentar lesión renal aguda que los niños mayores de 1 año. Hablando específicamente de la raza, pues se han realizado varios estudios donde cuando hay una lesión renal aguda grave y los riesgos, y entre más grave sea, pues la raza no va a tener ninguna importancia, ya que pues va a igualarse el riesgo a que sea raza blanca o raza negra. El tener una enfermedad renal crónica persistente, como les dije anteriormente, también va a tener un riesgo de 3.3 veces más si se tiene una tasa de filtración al inicio de la lesión, al tener una tasa de filtración de base de menor de 45 mililitros por minuto. Y estos van a tener un 30% mayor de posibilidad de muerte o de desarrollo de enfermedad renal crónica terminal después de la lesión renal aguda. Vemos que la proteinuria preexistente también tiene un riesgo mucho mayor. Los pacientes que tienen una albuminuria
mayor de 300 van a tener un riesgo 2.5 veces más, y los que tienen una enfermedad renal crónica en estadio 4 y tienen una proteinuria en rango nefrótico tienen un riesgo de 30 veces más de presentar la lesión renal aguda que los pacientes que no tengan proteinuria o que tengan una tasa de filtración glomerular normal. Existen otros riesgos que los mencioné anteriormente, como la diabetes, sobre todo los pacientes que tienen diabetes tipo 1, que van a tener un factor de exposición mucho más largo que normalmente tienen los pacientes de diabetes mellitus tipo 2, van a tener un riesgo mucho mayor de presentar lesión renal aguda, sobre todo cuando se someten a cirugías cardíacas. Las personas que tienen hipertensión arterial tienen un riesgo mayor, aproximadamente se duplica 2 veces más de presentar la lesión renal aguda, y los que tienen enfermedad renal crónica, hepática, crónica, van a tener un riesgo de aproximadamente entre un 20 y un 50%, y el riesgo de mortalidad es 10 veces más que un paciente sano. Igual también los factores, va a haber un riesgo mayor en las personas que tienen insuficiencia cardíaca, que también se ha encontrado de que se puede tener un riesgo mayor, aproximadamente de 1.5 veces más. Bueno. Hablando específicamente de algunos contextos en específicos de la lesión renal aguda, vemos que la cirugía cardíaca y la vascular, esos pacientes que se someten a esta clase de intervenciones van a tener un riesgo de 0.5 a un 18% de necesitar posteriormente a su procedimiento de terapia de reemplazo renal. Y esto se da porque en esta clase de cirugías van a tener muchos factores de riesgo que los puedan llevar a tener una lesión renal aguda. Por ejemplo, aquí más o menos les quería mostrar en el preoperatorio, si son pacientes que ya vienen usando IECAS o son pacientes que ya están en NAVI oral o tienen alguna alteración del ventrículo izquierdo, tienen ya una enfermedad renal de base, o si tienen si se va a usar contraste, o si ya vienen con un proceso de inflamación, ellos ya tienen unos factores de riesgo de base que los pueda llevar a presentar la lesión renal aguda. Y en el momento intraoperatorio puede haber una disminución de la perfusión renal, pueden haber eventos embólicos, también nefrotoxinas y inflamación que se va a producir durante el proceso operatorio. Y en el postoperatorio también pueden presentarse algunos otros cambios fisiológicos, como inflamación sistémica, reducción de la función del ventrículo izquierdo, el uso de agentes vasoactivos, la inestabilidad hemodinámica, las nefrotoxinas, la depresión de volumen y la presencia de sepsis. Bueno, el riesgo de presentar una enfermedad renal crónica terminal después de tener una cirugía cardíaca después de los 4 años va a ser mucho mayor en los pacientes que presentaron una lesión renal aguda de estadio 2 o 3, a diferencia de las que no lo presentaron o las que presentaron solamente una lesión renal estadio 1. Eso se hizo en una cohorte de 30,000 pacientes y se encontró pues, que el riesgo de presentar enfermedad renal crónica terminal era de 0.4%, y el riesgo de desarrollar, comparado con el resto de pacientes, era de 3.8 veces más. Existen en otros contextos que existen, puede también uno presentar lesión renal aguda, que puede ser la cirugía vascular, que ellos tienen un riesgo del 12 al 75% más que los pacientes que no la han tenido. El uso de contraste también lo puede llevar a uno a presentar una lesión renal crónica. El uso de IECAS, el de AINES, el de calcineurínicos, los antibióticos y el envenenamiento como el alcohol o el paraquat. Existen sistemas de puntuación que se han establecido en el tiempo para tratar de evaluar qué paciente va a tener una lesión renal aguda
posteriormente alguna intervención, o una persona que esté hospitalizada, cuál va a ser el riesgo de presentar lesión renal aguda durante su hospitalización. Normalmente, estos tienen una buena capacidad predictiva. Esa es una escala de riesgo que encontré que esa es una de las que ha sido validada y tiene una capacidad también predictiva de lesión renal aguda para definir si el paciente puede requerir diálisis. Entonces, un ejemplo de esto es que acá vemos bueno, perdón, acá no les expliqué. Tiene varios ítems. En este va a estar la edad. Va a evaluar cuáles son los factores de riesgo de base que tiene el paciente, como las enfermedades, las comorbilidades que pueda tener, o cuáles son los antecedentes, digamos, si tiene un infarto agudo de miocardio previo, o si tuvo una parada cardíaca, si tiene anemia, etcétera. Entonces acá podemos ver que, digamos, un ejemplo, un paciente de 78 años que tenía un historial de diabetes, una falla cardíaca congestiva, que presentó un infarto agudo del miocardio con elevación del ST, los paraquímicos encontraron que se encontró una creatinina en 1.8 y tenía una hemoglobina de 9.5. Usando todos estos factores de riesgo que tuvo este paciente, él va a tener un riesgo de presentar lesión renal aguda de un 27.5% durante su estancia. Al igual va a tener un riesgo de requerir diálisis del 0.4%. Entonces existen otras escalas de valoración dependiendo en el contexto que esté el paciente. Son escalas para cirugía cardíaca, para intervenciones cardíacas percutáneas y administración de contraste radiográfico, que lo que nos va a ayudar es a disminuir el riesgo para tomar medidas en el tiempo para evitar que esos pacientes tengan este tipo de lesión. También existen unas escalas de predicción que asegura que los programas tengan una mejora de calidad para que el paciente también sepa que puede tener una lesión renal aguda y que se pueden tomar medidas para evitar que se pueda presentar la lesión, y permite determinar un porcentaje de pacientes que se espera que desarrollen la lesión renal aguda. Respecto, en la parte pediátrica existe el índice de angina renal, que fue realizado por Goldstein. Él lo que hizo fue que tomó unos ciertos riesgos que podían presentar este tipo de pacientes, como paciente que ingresa a UCI o que tenga un trasplante renal o de médula ósea, que estén intubados, que el uso de inotrópicos o vasopresores y que hayan tenido algún cambio de la depuración de creatinina o que tengan sobrecarga de volumen. Todo esto se hacía una puntuación desde el día 0 del ingreso, y esto se va a correlacionar con la evolución de la función renal al día 3. Tiene una puntuación que va de 0 a 40 y el punto de corte para decir que hay un factor de riesgo es de 8. Entonces, el uso de factores de riesgo en la toma de decisiones cuando la agresión no es predecible. Uno de los escenarios donde no podemos predecir que hay que se pueda presentar la lesión renal aguda van a ser la sepsis y eventos hipotensivos. Sin embargo, en estos dos escenarios vamos a ver de que los riesgos de presentar lesión renal aguda va a ser mucho mayor. También se debe conocer cuáles son los factores de riesgos y cuáles son para que sea útil para el cuidado y la monitorización, ya que los pacientes que van a tener un mayor riesgo pueden tener una lesión renal aguda estadio 1, que en el tiempo puede evolucionar a ser una lesión renal aguda más grave y puede empeorar las enfermedades de base del paciente.
Vemos que también se han usado biomarcadores para mejorar los modelos de predicción del riesgo, y de los que más se han estudiado son la lipocalina asociada a la gelatinasa de neutrófilos, la cual se ha encontrado que tiene una sensibilidad del 83% y una especificidad del 57%, y este es un biomarcador que se puede usar para encontrar rápidamente, a diferencia de la creatinina, una lesión renal aguda, ya que la creatinina tiene un tiempo para que se pueda elevar, y no vamos a ver rápidamente si estamos teniendo alguna injuria renal. Igualmente también se ha estudiado la molécula 1 de daño renal, que es la KIM1, que también es un biomarcador que está en estudio. La combinación de marcadores como el NephroCheck, que mide los niveles urinarios del factor de crecimiento similar a la insulina, y el inhibidor tisular de metaloproteinasas 2, también se ha encontrado que tiene una sensibilidad del 80%, a diferencia de más o menos el 70% que tiene el Enegal, lo cual nos demuestra de que es un biomarcador que también se puede usar para evaluar la lesión renal aguda temprana. También se han estudiado polimorfismos genéticos como factores genéticos no mendelianos, buscando alteraciones de un solo nucleótido, y se han estudiado unos intrones que codifican la enzima convertidora de angiotensina, donde cuando se encuentra que son homocigotos, alteración tiene un riesgo de 6.5 veces más de presentar lesión renal aguda. Entonces se han tratado de buscar algunas otras cosas que te puedan llevar a que tú sepas que tengas un riesgo mayor de presentar esta clase de enfermedad. Igualmente, fuera del polimorfismo de este gen, también se ha estudiado el factor de crecimiento vascular endotelial, los factores de aumento de colonias de células pre-B, y otros genes como el BCL2, la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, que también vienen haciendo algunos estudios para encontrar si esos tienen alguna asociación con la lesión renal aguda. Otras cosas que se pueden hacer para tratar de disminuir todos los riesgos que se presenten durante una estancia hospitalaria va a ser alarmas en la historia clínica. Entonces, como ya sabemos, casi en todos los lugares las historias clínicas son electrónicas. Los sistemas, los softwares vienen ya con algunas alertas donde se ven cuáles son los medicamentos que son nefrotóxicos, que te puedan aumentar el riesgo de presentar una lesión renal aguda. Y adicionalmente ya vienen con medidas establecidas profilácticas para cuando uno mande, digamos, contraste, algunas imágenes que tengan contraste o algún procedimiento que tenga contraste, para que ya puedas inmediatamente ordenarle algunas medidas profilácticas para disminuir el riesgo. Y después de que se implementó todas estas cosas que nos puedan ayudar a estar más conscientes de los riesgos que podemos presentarle al paciente, se ha disminuido la lesión renal aguda en aproximadamente un 3 al 10%. En conclusión, la prevención es fundamental en el cuidado que pueda utilizarse para mejorar los resultados. La valoración de riesgo es una parte crucial de cualquier estrategia preventiva. Se han desarrollado y estudiado sistemas de puntuación para la valoración de riesgo en circunstancias específicas en las que podría aplicarse estrategias preventivas de la lesión renal aguda. Las estrategias de valoración del riesgo para las causas de lesión renal aguda que no son predecibles, como la sepsis, son mucho más complicadas y deben enfocarse en la prevención de agresiones subsecuentes que pueden ser más evitables. Y los biomarcadores y polimorfismos genéticos pueden dar lugar a metodologías de la valoración del riesgo con un mayor refinamiento y un manejo más personalizado. Muchas gracias.